Bienvenidos una semana más a tu informativo de noticias católicas Magnificat TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. El día de hoy es miércoles, 15 de mayo de 2024, y estos son nuestros titulares. El Papa ha publicado la bula que convoca oficialmente el Año Santo, que conmemora el 2025 aniversario del nacimiento de Cristo. Los obispos alemanes han decidido aprobar los estatutos del Consejo Sinodal, desafiando la prohibición expresa del Papa. 4 no han dado su aprobación. Los ataques contra los cristianos en África son continuos, y ahora es en una zona del Sahel, la de las tres fronteras, la que los está padeciendo con intensidad. El Regnum Christi ha concluido su Asamblea General, renovando sus órganos directivos y afrontando el reto de evangelizar, sanando las heridas producidas en el pasado. El Papa ha publicado la bula que anuncia el año jubilar de 2025, con una clara invitación a mantener la esperanza en este tiempo de crisis. La Santa Sede ha hecho pública la bula Spes non confundit del Papa, por la que convoca el jubileo ordinario del año 2025. El pontífice anuncia que abrirá una puerta santa en las cárceles, pide la condonación de la deuda de los países pobres, el aumento de la natalidad, la acogida de los emigrantes y el respeto a la creación. El documento pontificio Spes non confundit, que en latín significa la esperanza no defrauda, tomado de Romanos capítulo 5, versículo 5, convoca un nuevo jubileo ordinario a celebrarse en 2025, siguiendo la tradición eclesiástica de convocar un año santo cada 25 años. La bula está profundamente arraigada en la teología de la esperanza. El Papa Francisco con esta bula no solo convoca a la Iglesia a celebrar un año de profundas actividades religiosas y espirituales, sino que también invita a una reflexión y acción renovadas en respuesta a los problemas persistentes del mundo, situando la esperanza como una fuerza transformadora que puede renovar tanto los corazones como las estructuras sociales globales. En la era del Internet, donde el espacio y el tiempo son suplantados por el aquí y ahora, la paciencia resulta extraña. Si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con asombro, comprenderíamos cuán esencial es la paciencia, aguardar el alternarse de las estaciones con sus frutos, observar la vida de los animales y los ciclos de su desarrollo, tener los ojos sencillos de San Francisco, dice la bula. Que el primer signo de esperanza se traduzca en paz para el mundo, el cual vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra. La humanidad, desmemoriada de los dramas del pasado, está sometida a una prueba nueva y difícil cuando ve a muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia, añade el texto. Mirar el futuro con esperanza también equivale a tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Sin embargo, debemos constatar con tristeza que en muchas situaciones falta esta perspectiva. La primera consecuencia de ello es la pérdida del deseo de transmitir la vida, y por eso se asiste en varios países a una preocupante disminución de la natalidad. Hay otra invitación apremiante que deseo dirigir en vista del año jubilar. Va dirigida a las naciones más ricas, para que reconozcan la gravedad de tantas decisiones tomadas y determinen condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas, pide por último. Imploro, de manera apremiante, esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Frente a la sucesión de oleadas de pobreza siempre nuevas, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse. Pero no podemos apartar la mirada de situaciones tan dramáticas, dice también el Papa. Los obispos alemanes, excepto 4, han decidido dar por terminadas las conversaciones con el Vaticano y han aprobado los estatutos del Consejo Sinodal. Hace solo unos meses, en febrero, el Vaticano había sido muy claro con los obispos de la Iglesia de Alemania, prohibiéndoles que aprobaran los estatutos del Consejo Sinodal
en los que se daba derecho a voto a los laicos tanto como a los obispos. En aquel momento, los alemanes obedecieron y retiraron del orden del día el proyecto de estatutos. Se convocó una reunión al máximo nivel en el Vaticano, que tuvo lugar en el mes de marzo, y en la que no se llegó a otro acuerdo más que el de seguir dialogando, emplazándose para una siguiente ronda de consultas antes del verano. En contra de la propia palabra dada, la Iglesia alemana ha anunciado que ha redactado ya los estatutos cuya elaboración había sido prohibida y que serán presentados esta semana. Eso significa que en estos meses han seguido trabajando en dichos estatutos, utilizando el diálogo con el Vaticano como excusa para ganar tiempo. 4 obispos alemanes, presididos por el cardenal de Colonia, se han negado a apoyar dichos estatutos, alegando que sería un acto de desobediencia y que su contenido va en contra de la constitución sacramental de la Iglesia. Además del cardenal, están los obispos de Ratisbona, Passau y Eichstätt. Según los estatutos, el Consejo Sinodal estaría compuesto de obispos y laicos, todos con derecho a voz y voto, y tendría el poder de decidir sobre cuestiones como el papel de las mujeres sacerdotes, la moral sexual, el celibato sacerdotal, los matrimonios LGTBQ y el acceso a la comunión de las parejas irregulares. La persecución contra los cristianos en África aumenta de día en día. Cuando no es un país, es otro. Ahora le toca el turno a la llamada zona de las 3 fronteras. En la zona de las 3 fronteras, comprendida por Mali, Burkina Faso y Níger, se agravan los conflictos con la presencia de bandidos o grupos terroristas armados de orientación y yihadista, que exigen a las comunidades cristianas el pago de un impuesto o la conversión al Islam. De lo contrario, deben marcharse o serán ejecutados. Sucede a 1 centenar de kilómetros de la capital de Niamey. Llegan con unas motos, armados, y proponen a los lugareños elegir o pagar un impuesto de 50.000 francs CFA, 76 euros, por varón a partir de los 15 años o convertirse al Islam. Si se rechazan ambas cosas, solo queda dejar el pueblo y todo lo que se posee en sus manos. Son terroristas islámicos que operan principalmente en la zona de las 3 fronteras. Se trata de Mali, Burkina Faso y por supuesto Níger. Estos 3 países están gobernados actualmente por regímenes militares y han optado por reunirse en una nueva entidad llamada Alianza de Estados del Sahel. Los terroristas han dado una semana de plazo para darles una respuesta. Rechazar la conversión solo deja la opción del éxodo, porque pagar la suma exigida este año significa verla duplicarse para el año que viene. Las autoridades están al corriente del drama que se desarrolla no lejos de la capital, pero no han hecho nada para evitarlo. Desde el secuestro del padre Pierluigi Macali en 2018, la vida de los campesinos que viven en la zona fronteriza con Burkina Faso no ha dejado de deteriorarse. Amenazas, secuestros, asesinatos selectivos, escuelas desoladoramente cerradas, intimidación y un clima de miedo caracterizan la vida cotidiana de los residentes. El Regnum Christi, en el que están integrados los legionarios de Cristo, han concluido su Asamblea General y han renovado su cúpula directiva. La primera Convención General del Regnum Christi, celebrada en Roma, ha culminado con la elección de los nuevos responsables, que incluyen laicos en los puestos directivos, y la confirmación de 3 prioridades pastorales para el próximo sexenio. En la Asamblea han participado 120 personas de las 4 vocaciones: legionarios, consagradas, laicos consagrados y laicos. El máximo órgano de gobierno de la Federación Regnum Christi, que incluye a los legionarios de Cristo, ha confirmado 3 prioridades para trabajar en los próximos 6 años: el impulso de la pastoral de matrimonio y familia, la formación de comunidades de apóstoles en salida y la promoción de una cultura vocacional que propicie comprender la vida como vocación, que facilite descubrirla y acogerla. En la propuesta de trabajo se invita a rechazar 3 tentaciones: la de encerrarse en un búnker, la de dejarse dominar por la nostalgia de un pasado que no volverá y la de adoptar los principios, criterios y métodos dominantes del mundo.
Para abordar este reto, la primera Convención General afirma que pequeños cambios en nuestra pastoral tradicional no serán suficientes. Entre otras cosas, considerar que deben pasar de la dependencia de las vocaciones consagradas a un carisma recibido e impulsado por todos, incluidos los laicos. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el desafío al Papa hecho por los obispos alemanes, aprobando los estatutos del Consejo Sinodal. Los obispos alemanes han decidido romper el diálogo. La cosa viene desde muy atrás, desde cuando empieza el camino sinodal alemán. Ese camino sinodal fue ya una premonición de lo que ahora ha pasado, está a punto de pasar. Dentro del camino sinodal no solamente se pedían cambios en la moral sexual de la Iglesia, en la aceptación de los protestantes a la comunión o en la comunión de las parejas irregulares, bien divorciados vueltos a casar o bien simplemente convivientes. Es que además se pedía que a la hora de tomar decisiones, los laicos fueran incluidos dentro del equipo en cada conjunto de la conferencia episcopal, en cada diócesis o en cada parroquia. Fueran incluidos no solamente con voz, que eso ya existe, sino también con voto. Y que cada una de esas personas su voto tuviera el mismo valor. El obispo lo mismo que uno de los laicos, con lo cual, evidentemente, la Iglesia perdía su característica jurídica y el obispo era un voto más dentro de un conjunto y siempre una pequeñísima minoría. Esto fue desarrollándose en el camino sinodal y hay que decir que el Vaticano y el Papa se lo tomó en serio en cuanto a las advertencias. Hay que recordar la carta del Papa Francisco, cuando todavía estaba desarrollándose el camino sinodal, en la que decía que había que dar mucha más importancia a la evangelización que a ese cambio de estructuras que ellos pedían. No había habido una carta así desde la que fue escrita también por el Papa de la época a los católicos alemanes en tiempo del nazismo. El desarrollo del camino sinodal ha ido adelante a pesar de las serias advertencias del Papa y también de los hombres del Papa, por ejemplo, el cardenal Parolin. Así las cosas, en el pasado mes de febrero, tenían que los obispos alemanes, el Consejo Sinodal, mejor dicho, o el Comité Sinodal, tenía que establecer ya unos estatutos concretos para ese Consejo Sinodal, donde se reflejara la posibilidad de que el laico que está en ese consejo tuviera voto con el mismo valor que el voto que tiene el obispo. En ese momento, estamos hablando del mes de febrero, el Vaticano ya decidió advertir muy seriamente. Hay una carta del cardenal Parolin, una carta importante, en la que se dice que eso no puede tener lugar y que si se hace, las consecuencias serán gravísimas, que no están autorizados a ello. En esa carta se dice: la Iglesia en Alemania no está autorizada a establecer un órgano de toma de decisiones en el que los laicos, además de los obispos, también tengan voz en asuntos eclesiásticos fundamentales. No está autorizada. En esa carta también se dice explícitamente que está siendo escrita en nombre del Papa. La situación en el mes de febrero era tan peligrosa, tan grave, que una persona, yo diría moderadamente liberal, como es el cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, tuvo unas palabras mucho más duras incluso que las de el cardenal Parolin. Schönborn dice:
Los obispos alemanes deben preguntarse seriamente si realmente quieren dejar la comunión con y bajo el Papa, o más bien aceptarla lealmente. Y añade Schönborn, negarse sería obstinación, un signo claro de un cisma que nadie puede desear. Mes de febrero. Schönborn habla explícitamente de cisma. Negarse sería obstinación, un signo claro de un cisma. Mes de febrero. Hay que decir que inmediatamente los obispos alemanes decidieron retirar de la reunión que tenían del Consejo Sinodal, decidieron retirar del orden del día los estatutos de ese comité sinodal. Bien. Entonces se produce en el mes de marzo un encuentro en el Vaticano donde va una delegación de esos obispos alemanes y algún laico y donde está presente la plana mayor de la Santa Sede. Está presente el secretario de Estado, el prefecto de Doctrina de la Fe y el prefecto de Obispos, entre otros. La nota oficial decía que había sido una reunión amigable, de diálogo constructivo, muy bien, y que se emplazaban las partes, Alemania y el Vaticano, a seguir dialogando para tener otra reunión antes del verano. Así estaban las cosas. Bueno, parecía que habían llegado a una especie de acuerdo de dilatarlo para no ir al enfrentamiento y de seguir hablando. Bien. Bueno, pues esta semana se ha sabido que los obispos alemanes no respetan ni siquiera sus propios compromisos. Esta semana han anunciado que ya están elaborados los estatutos de este comité sinodal y que van a ser presentados los primeros días de la semana próxima. Curiosamente, coincidiendo con la presentación de un documento elaborado por Doctrina de la Fe sobre los criterios de discernimiento para las apariciones verdaderas o supuestas de nuestro Señor o de la Santísima Virgen. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que esto que está haciendo los obispos alemanes no viene de Dios con toda claridad. Cabría pensar que en estos estatutos que ya han sido elaborados, van a ser presentados la semana que viene, ya están elaborados, y que por lo tanto han sido elaborados a espaldas del Vaticano y en contra del Vaticano, cabría pensar que se han modificado determinadas cosas y que por lo tanto han aceptado lo que el Vaticano pide, que no tenga la misma capacidad de votar un laico que un obispo. Cabría pensar eso. No conocemos los estatutos. Pero hay alguien que sí los conoce. Los propios obispos alemanes. Y no solamente ellos, pero esos los conocen. 4 obispos alemanes, solo 4 de toda la Conferencia Episcopal Alemana, presidido por el cardenal arzobispo de Colonia, han dicho que ellos no van a firmar esos estatutos, porque eso va directamente en contra de lo que el Vaticano ha prohibido, que es un desafío total al Vaticano. Han afirmado la decisión del camino sinodal no es compatible con la constitución sacramental de la Iglesia. No es que estemos imaginando o suponiendo o poniéndonos en lo peor, sino que si 4 obispos que conocen sin duda los estatutos ya elaborados, que se van a presentar dentro de muy pocos días, si 4 obispos dicen que no lo firman es porque seguramente ahí hay algo que va en contra de lo que el Vaticano con toda claridad les ha dicho que no pueden hacer. Cuando empezó el camino sinodal, el cardenal Miller, alemán, dijo que el Vaticano, el Papa, tenía que actuar cuanto antes para evitar males mayores. Y puso como ejemplo lo tarde que reaccionó Roma cuando comenzaba el cisma de Lutero. Dijo que si Roma no hubiera esperado tanto, pues lo de Lutero no hubiera ocurrido, no hubiera quedado en nada, o
sus consecuencias hubieran sido mucho menores. Y pidió que se actuara cuanto antes contra la deriva que ya se veía venir del sínodo alemán. No le hicieron caso. Los obispos alemanes, excepto estos 4 obispos católicos que quedan allí, estos 4 que están dispuestos, me refiero, a obedecer al Papa, los obispos alemanes han abusado del Santo Padre, han abusado de su buena fe, han abusado de su disposición al diálogo, a escuchar a todos, a intentar no romper. Han abusado de la misión del Papa de procurar la unidad de la Iglesia. Han abusado hasta el punto, repito, de que han prometido una cosa que ni siquiera ellos mismos han cumplido. No vamos a aprobar estos textos, vamos a seguir dialogando, pero mientras tanto los han elaborado y ahora los presentan. La situación es crítica, pero el Papa, el Vaticano, tiene que hacer algo. Es un abuso al Papa, es un abuso a la Iglesia Católica, es un abuso a nuestro Señor Jesucristo, a lo que está contenido en la palabra de Dios. Porque es evidente, todo el mundo lo entiende así, sin ninguna excepción, unos y otros, que en el momento en que se constituya este comité o consejo sinodal, con esas prerrogativas, ya lo han dicho, y además lo han dicho esta semana varios obispos alemanes, van a empezar a votarse y a aprobarse determinadas normas. Por ejemplo, cambios en la moral sexual de la Iglesia. Ha sido un obispo alemán esta semana el que ha dicho que el catecismo tiene que cambiar. Ya no solamente para ellos, sino el mundo entero tiene que cambiar, porque ellos lo deciden. Quien dice esto dice todo lo que llevan pidiendo desde el principio. Sacerdotisas, aceptación de la comunión a cualquiera que lo desee. Estamos ante un reto, ante un desafío. Acaban de desafiar públicamente al Papa, faltando a su propia palabra. Vamos a seguir dialogando, han dicho. Pero mientras dicen eso, han estado haciendo los estatutos y ni diálogo, ni siguiente reunión antes del verano, ni nada. Los presentamos la semana que viene. Insisto, no conozco los estatutos, pero si 4 obispos dicen que no pueden firmar eso porque va en contra de lo que el Papa ha prohibido, pues entonces significa que han seguido con lo que querían hacer. No queda más remedio que actuar. Hay todavía un resto católico firme en Alemania, y no me refiero solo a estos 4 obispos, sino a otros que quizá no se atreven a ir contra la opinión pública. Hay que acordarse de aquella escena patética, dictatorial, cuando dentro del marco del sínodo alemán se tuvo que hacer una votación y salió rechazado por la mayoría de los obispos. Y entonces decidieron que había que repetir la votación sobre el siguiente tema, pero ahora ya a mano alzada, para que quedara constancia de quién se oponía. Y ahí solamente estos 4, me parece que en aquel momento fueron 6, fueron los que a mano alzada se opusieron. Esto es la historia, esto no es un invento, esto está ahí, son los datos y los hechos. Han abusado, han incumplido sus propias promesas. Si se les deja hacer ese resto fiel, se sentirá abandonado. No solamente estos 4 obispos, sino los católicos fieles, que son una minoría dentro de los católicos practicantes en Alemania, hay que reconocerlo, pero que están ahí luchando y sufriendo, se sentirán abandonados. No se les puede dejar solos. Y luego habrá un contagio. Si se les permite a los alemanes hacer eso, ¿cuánto van a tardar los belgas o los suizos? Por poner ejemplos que prácticamente son seguros. Y en Canadá o en algunas diócesis de Estados Unidos. Estamos en un momento crítico, en un momento histórico, en un momento dificilísimo. Un cisma es una tragedia, una tragedia. El cardenal Schönborn lo dijo con todas las letras.
Si ustedes no obedecen, estamos ante el cisma. Eso es una tragedia, hay que mirar la historia, la tragedia que supuso el cisma de Lutero. Hay que intentar evitarlo con la oración, pero también hay que apoyar al Papa y pedirle que le dé el Espíritu Santo la luz suficiente para actuar con amor, con caridad, con diálogo, pero también con decisión en un momento tan difícil como este. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la Iglesia, pero también te invitamos a no perderte de la celebración de la Santa Misa, del rezo del Santo Rosario, de la homilía diaria en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.